Bienvenido, siempre estamos en la calle. Permítame, como con Juan Pablo Taibo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Nelson? Qué lindo, gusto, amigo. Qué privilegio. Qué lindo Como un estar... informativo estamos. Exacto. ¿No? Mire, No se siente usted, una especie de si Rosario me están Rodríguez. mirando, Somos así, Rodríguez. los dos así. Y después tenemos que estar tachando. Sí, y después te echamos. Me encanta. Primero decirle a Pablo, que se lo digo ahora acá al aire, me encantan los trabajos que hace afuera, de un montón de informes interesantes, porque también de eso se trata día a día. De que ustedes en casa tengan un sinnúmero de contenidos de lo que pasa, no solamente acá en el living, afuera. Y hoy la historia que nos convoca es una historia, Pablo, que, me adelanto a decirte, estuvo en el año 2015, José María Novo la puso en escena, en ese momento se llamaba Liberay Apartamento 9, a propósito de ese hecho del edificio Liberay en la calle Julio Herrera y Oves. Y vos tenés un informe muy especial. Bueno, claro, porque se cumplen 60 años. Sí. El 5 de noviembre, un día como el de hoy, a mí que me encanta, aparte de los informes que decís vos, los móviles efemérides y recordar fechas, hoy se cumplen fechas actas, 60 años de lo que fue denominado como la batalla del Liberay. Totalmente. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberay? Bueno, ya lo escribía Jaime Ross, lo cantaba El Canario, salió la película Plata Quemada, aquella película argentina en el año 2000. Diego del Grossi, Osvaldo Lapor. Película por la cual Diego del Grossi... ¿Osvaldo Lapor? ¿Plata Quemada? Plata Quemada. Bueno, sí. Para mí estaba Pablo Charri. ¿Ah, sí? Para mí estaba Leo Baraglia. Sí. Para mí estaba capaz que me equivoco. Para mí actuó en Olia Campo ahí también. Apareció por ahí también una joven, Jenny Galván, que estaba Jenny Galván, tremenda. Apareció ahí. Bueno, esa película basada en la novela homónima, bien digo, tenía algunas inexactitudes en la historia que el escritor, el periodista conocido por todos, Leo Abercon, le despertó la curiosidad. Entonces empezó a investigar e hizo este libro que tengo acá. Esta es una reedición, esta es una versión mejorada y profundizada de lo que es la investigación, lo que es el hecho en sí, de lo que fue aquella batalla de Liberay, lo que fue aquel acontecimiento policial histórico que enfrentó a más de 350 policías uruguayos contra solamente tres asaltantes bonaerenses. La historia es cortita y al pie para presentar la nota que hicimos con Leo Abercon la semana pasada. Por temas de agenda, Leo no está en Uruguay y nos accedió amablemente a contarnos un poco de lo que trata este libro, lo que trató la historia. Hay gente que no sabe lo que fue aquella noche en el Liberay. Vos sabés que recuerdo que mis viejos tenían, había una revista que se llamaba De la Crónica Roja. Quienes peinan canas saben, hablo de Al Rojo Vivo, se llamaba la revista. Y en esos momentos este hecho causó sensación, ¿no? Tenía el dato, lo voy a decir después, pero ya lo adelanto. 140.000 ejemplares se vendieron al día siguiente. Porque la gente quería ver la cronología, quería ver lo que pasó, las fotos. Fue un boom, fue una locura. Para el que no sabe, para el que se despierta con esto, para el que escuchó la canción, ese himno a la bohemia, como es Brindis por Pierrot, y escuchó qué será de los porteños ocupando el Liberay. Bueno, son esos porteños que en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, arremetieron, robaron la camioneta donde iba la plata de los sueldos a los municipales de San Fernando. Se quedaron con la plata, 7 millones de pesos argentinos, $300.000 en aquel momento, y con esa plata escaparon. Totalmente. Y llegaron a Montevideo. Y llegaron al 4 de noviembre, donde un informante, ese informante es clave, donde le dice a la policía que estaban en el edificio del Liberay, en el apartamento 9, en Julio Herrera y Oves, 1182. De ese acontecimiento hablamos con Leo Abercon y tenemos esta primera parte. Nelson, preséntalo usted. No, digo. Esta primera parte con Leo Abercon hablando de lo que fue la batalla del Liberay. Muy bien. La primera vez lo que me despertó de verdad el apetito periodístico fue que Piglia, el escritor argentino Ricardo Piglia, publicó Plata Quemada, la novela Plata Quemada, el año 96 o 97, creo que 96. Y yo sentí como una cosa como, o sea, no tengo nada contra los porteños, pero es una cosa que, ¿cómo puede ser que una historia tan montevideana la terminara plasmando un argentino? Y no la hicimos nosotros la historia. Eso ya me quedó. Y después cuando vi, que me acuerdo que el que me lo comentó, yo trabajaba en la revista 3, fue Gustavo Escandlar, me dijo, no, mirá que Piglia, se leyó el libro, leyó la novela, me dijo, mirá que hay mucho que es inventado, se inventó mucho, está ficcionada,
hay mucho margen para contar la verdadera historia, no te mató la posibilidad. Y ahí fue que hice una nota muy larga para la revista 3 con el germen de la verdadera historia, pero siempre me quedó la idea de que se podía hacer un libro y lo hice. ¿Por dónde empezaste? ¿Dónde fuiste la primera vez? ¿Dónde fuiste a golpear? En aquella primera largo reportaje en la revista 3 empecé a hablar con policías que habían estado y con vecinos de acá del edificio, que todavía en aquellos años, que eran los 90, había bastante gente que estaba viva y que había sido testigo directo. De hecho, me acuerdo que en aquel reportaje ya, acá en esa noche, hace 60 años, estuvieron Galeano, Jaime Ross, Hierro López, una cantidad de gente que después fue famosa. O sea, Galeano era un periodista muy joven, y Hierro López lo mismo. Jaime Ross tenía una compañera de clase de la escuela que vivía acá. Entonces tenía tantas ramificaciones. Después, cuando hice el libro, yo me daba cuenta que donde más había Piglia, donde más había puesto inventiva, digamos, no se había atenido a los hechos, era en la biografía de los pistoleros. O sea, todo lo que Plata Quemada dice sobre los 4 argentinos, los pistoleros, es todo inventado, no hay nada real. Entonces el esfuerzo grande en el libro fue conseguir gente que los hubiera conocido en Argentina, fui a Argentina, buscar familiares. Esa fue el segundo esfuerzo grande. ¿Y la tarea más difícil del libro actual? Más difícil porque, por ejemplo, de algunas familias conseguí gente y no querían hablar. O sea, estaba vivo, por ejemplo, un hermano, no sé si está vivo todavía, pero cuando hice incluso cuando hice la ampliación seguía vivo un hermano de Mario Malito, que era uno de los principales de la banda, y no hubo caso. Sí, lo llamé muchas veces y no hubo caso. O sea, no es una historia que hay que olvidar, es una historia que no hay que recordar. Porque esa familia, la familia Malito, era una familia de gente laburante, que el padre tuvo 4 hijos, 2 se hicieron delincuentes y 2 siguieron trabajando. Y eso generó un quiebre que bueno, no querían hablar. Después de hacer el trabajo, ¿te cambió alguna percepción de la historia original que todos sabemos ahora, después del libro? ¿Te cambió, no sé, la perspectiva de villano a héroe, capaz? Me cambió en un sentido que es que la historia verdadera de los 4 pistoleros argentinos, que sin duda eran asesinos, digamos, el dinero que traen a Uruguay por el que van a estar escapando es un asalto que hacen en la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, en el cual matan a 3 personas nomás, entran disparando ametralladoras. O sea, no eran personas que tuvieran un respeto por la vida humana ni el más mínimo. Pero las historias de ellos no son la arquetípica de los delincuentes. Algunos venían de familias muy pudientes, algunos venían de familias también acomodadas. La plata la gastaban, se iban a Río de Janeiro en auto manejando, tenían toda una cosa de darse la gran vida. Después acá vivieron un mes dándose la gran vida realmente. O sea, da una percepción del delito y del mundo del delito distinta a lo que es el arquetipo que se ha construido. Y lo que te debemos ahora es la segunda parte de este gran informe que elaboró mi querido hermano. Qué espléndida que estás, Rosario. Qué lindo que gran estás. Gran trabajo que están haciendo las chicas allí, todas. Bajate. Un adiós. Ay, gracias. Y a Valeria Carlosi también le mando especialmente un beso, que es mi cosmetóloga y trabajan en equipo ambas con sus propias técnicas. Bueno, a propósito de esta historia y lo que contó Leo, con querido colega, además, tenemos el libro. Queremos más detalles. Por supuesto, y los hay muchos, y lo abarca también Leo en este libro, que se conocen y hacen más rica la historia de Marcelo Brignone, la historia de Carlos Alberto Meirelles, la historia de Roberto Dorda, esos 3 porteños que ocuparon el Libraich, como decía el canario recién. Hay muchas historias cortitas, chiquitas, por ejemplo, que la va a decir ahora Leo recién, más adelante, la historia del portero del edificio que cobraba 5 pesos después del acontecimiento para que visiten el apartamento 9. Por supuesto, después tuvo inconvenientes policiales y judiciales porque la policía lo pinchó, le dijo. La viveza criolla. La viveza criolla estuvo. ¿Qué pasó con las armas? ¿Qué pasó con la ropa? ¿Qué pasó con la plata después de aquella noche del 5 de noviembre de 1965? ¿Se quemó? ¿No se quemó? La cuenta Leo Abercon en la segunda parte de la entrevista de lo que fue la batalla de Libraich. Que no trilla el bulevar. El tiroteo es una cosa que se tendría que hacer en el cine, claro, porque es una cosa absolutamente increíble, que duró 16 horas, 500 policías acá
tirándole a tres, porque en realidad uno no estaba, a tres tipos en un apartamento. Se tiraron cócteles Molotov en un edificio que no había sido evacuado, o sea, se lo quiso prender fuego a pesar de que estaba la gente adentro, los vecinos con un terror. O sea, había vecinos que se tiraron al pozo de aire, otros que creían que se les prendía fuego la casa, otros que la policía entró a sus apartamentos, puso colchones en las puertas y tiroteaban desde adentro. Acá afuera se usaron lanzallamas, se usaron cócteles Molotov, gases. Vino la UTE con una trepanadora para tratar de perforar las paredes desde afuera con una gran máquina. Vinieron los bomberos para inundar el edificio, también hubo un intento de inundarlo y sacarlos por el agua. O sea, fue una locura que yo creo que tendría que ser estudiada como procedimiento equivocado en la Escuela Nacional de Policía, ¿no? Y ahora, bueno, no quiero spoilear el libro para que la gente, bueno, vaya y lo compre y lo pueda leer, pero la pregunta que se hacen los montevideanos, los uruguayos, los que leen el libro, ¿qué pasó con La Plata? ¿Se dice en el libro también? ¿Lo pudiste averiguar algo? Piglia hace en Plata Quemada, hace por eso se llama Plata Quemada, dice que la prendían fuego, porque en realidad es posible que hayan prendido fuego en el apartamento para que los gases lacrimógenos subieran con el vapor y entonces no verse tan afectados. Pero no fue La Plata lo que quemaron para hacer ese fuego. Lo que pasó con La Plata solo lo podemos intuir, pero es una explicación mucho más menos romántica y mucho más mundana. ¿Cuál es la explicación? Y que se la llevaron, o sea, claro, se la llevaron, o sea, porque desapareció todo, o sea, las armas no aparecieron, o sea, ellos se tirotearon durante 16 horas con 500 policías, tenían armas pesadas obviamente, y ninguna, apareció un revólver nomás. O sea, ya las armas no se las llevaron, incluso las primeras fotos están ellos tirados muertos con ropa. O sea, dos murieron en el tiroteo y uno lo sacaron con vida y lo llevaron al Maciel. En la primera foto están los dos que murieron, que son Dorda y Brignone, están con ropa. Y las últimas fotos están sin ropa, o sea, hasta la ropa se llevaron. O sea, no, fue una cosa muy macabra. Después acá hubo excursiones se venía a ver el apartamento, todo. En el libro hay mucho detalle de eso que es muy jugoso. Con el trabajo de este último libro, ¿termina acá la investigación de Liberay o tenés alguna otra cosa para seguir investigando? Yo pensé que había terminado con la primera edición del libro y ahí logré hablar con Blanca Galeano, que era la novia de uno de ellos, que era un testimonio que yo había buscado mucho en la primera edición y ella no quería hablar. Después unas nietas me buscaron diciéndome que en la familia de ellos no se hablaba del tema, que era un tabú, que yo les contara algo. Y hablando con las nietas, logré que una de ellas convenciera a su padre y el padre a Blanca Galeano de hablar para el libro. Y entonces, claro, yo no tenía pensado hacer una edición ampliada, pero el testimonio era tan revelador que la hice. Así que hoy no lo tengo pensado, pero si me parece un testimonio, claro, el tiempo corre en contra, ¿no? Ya posiblemente hayan fallecido la mayoría de los que los conocieron, pero bueno, no digamos que sea imposible. ¿Por qué la gente tiene que comprar el libro de Liberay? ¿Por qué los montevideanos tienen que saber de historia? Porque es una historia que está en el alma de Montevideo, o sea, así como Jaime la puso en la canción, como Jaime, esa canción que es notable, Brindis por Pierrot, habla de las cosas que se hablan en el boliche, y en el boliche se hablaba de los porteños del Liberay, y es una historia que está en el corazón de la ciudad y hay que conocerla.